Aprende desde cero a coser en tela de yute, nivel principiante, tutorial 1. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. No importa si no sabes coser, en esta serie de tutoriales aprenderás algunos puntos básicos para decorar este tipo de tejido de yute, para decorar tu casa, vender o regalar. El primer punto es muy sencillo, es de uno en uno con un hilo. Vamos a coser la tela de saco con un hilo de yute. Puedes comprar un hilo como este en las tiendas de manualidades o reutilizar el mismo hilo o cuerda de yute que viene en el saco de patatas. Yo para mis manualidades reutilizo este tipo de saco de patatas y después de lavarlo y secarlo bien, lo primero que hago es descoser por todo el borde y ese hilo lo guardo para reutilizarlo en mis manualidades. Para esta primera idea voy a utilizar este hilo, pero luego lo podemos hacer con cualquier otro tipo de hilo. Necesitamos una aguja gruesa como esta, según el grueso del hilo que vayamos a utilizar. Me gusta trabajar este tipo de tejido porque, como ves, los hilos están bastante separados y esto me permite trabajar con mucha facilidad. Simplemente vamos a pasar el hilo de uno en uno por cada uno de los huecos de la tela, paralelas entre sí, es decir, todos en la misma dirección. Cuando hayas llegado al final puedes cortar el hilo o simplemente continúas con la puntada. Aprovecho para invitarte a que visites mi blog creayrreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más. Y así hacemos lo mismo en toda la pieza que queremos decorar. Nos debe quedar algo así. Como ves, hemos pasado un hilo por cada espacio de la tela. Pero también si quieres lo puedes hacer dejando, por ejemplo, un espacio o dos espacios de hilo entre cada uno de los hilos que pases. Ahora vamos a hacer un segundo punto que sea igual sencillo, de uno en uno, pero con el hilo doble. Lo voy a hacer con el mismo hilo de yute de la tela de saco para que veas la diferencia. Pasamos la aguja de uno en uno. Pero recuerda que esta vez el hilo estará doble. El efecto que consigamos dependerá del color del hilo y del grueso también. Mira qué diferentes se ven, tan solo hemos cambiado el tipo de hilo. El tercero es un punto de 2 en 2 con 2 hilos en una dirección. Esta vez lo voy a hacer con un hilo de lana grueso en color rosa para que veas que se ve completamente diferente. El proceso es el mismo, pero esta vez vamos a pasar la aguja de 2 en 2 hilos. Y además voy a dejar una separación de 2 hilos entre cada uno de los hilos rosados para que se vea ese pequeño espacio entre los hilos. Como ves, aquí dejé un espacio de 2 hilos antes de pasar el hilo rosado. Otra opción sería no dejar el espacio para que nos quede el tejido como un poco más tupido. Todo depende de para qué lo quieras hacer. A mí me parece que queda súper bonito. Con esta tela y este tipo de bordados podemos hacer cosas geniales. Al final del vídeo te dejo unos ejemplos. El cuarto y último por ahora es un punto de 2 en 2 con 2 hilos en 2 direcciones. Para eso voy a utilizar este hilo blanco que voy a pasar en la tela de 2 en 2 hilos.
Me gustaría pedirte que si te gustan mis ideas me regales un me gusta y compartas mis ideas. Voy a contar 2 hilos y luego voy a pasar nuevamente el hilo blanco de 2 en 2. Recuerda, si en la primera vuelta el hilo pasó por debajo, en esta vuelta el hilo que pase por arriba. Hacemos lo mismo con la siguiente y todas las veces que queramos, dependiendo del trozo que queramos coser. Fíjate que de esta forma también rematamos el borde para que no se salgan los hilos. Ahora lo vamos a hacer en la otra dirección, es decir, si los primeros estaban en vertical, los vamos a coser en sentido horizontal. Es muy fácil, la primera vuelta la voy a pasar simplemente pasando el hilo blanco por debajo del otro hilo blanco. A la siguiente vuelta hacemos lo mismo con el otro hilo blanco. Y así lo voy a ir pasando por debajo de cada hilo blanco. Recuerda que cuando se te acabe el hilo y necesites empezar con uno nuevo, puedes utilizar este truco. Simplemente utiliza un poquito de pegamento o cualquier tipo de cola para tejidos y une los extremos de los hilos y al mismo tiempo los puedes pegar a la tela por la parte de atrás. Y así terminamos de pasar todas las vueltas que queramos. ¿A que es súper fácil? Y queda bonito. Recuerda que también lo puedes hacer pasando la aguja de uno en un hilo, así el tejido quedará mucho más tupido, o si lo pasas por ejemplo de 3 en 3, te quedarán entonces unos como una especie de cuadrados más grandes. ¿Qué tal? ¿Qué te han parecido estas ideas? Es algo súper fácil de hacer para que aprenda poco a poco a coser y bordar para crear o decorar cualquier material que se te ocurra reutilizando esta tela de yute. Puedes empezar con algo sencillo, simplemente un hilo lo vas pasando de uno en uno o coges 2 hilos y los vas pasando de 2 en 2. Lo puedes hacer en un solo sentido o los puedes hacer primero en horizontal y luego en vertical. Ahora te muestro algunas de las cosas que podrías hacer para reutilizar esta tela de saco. Las posibilidades son infinitas, así que tan solo deja volar tu imaginación. A mí me encanta. En los próximos vídeos te iré mostrando todas las ideas que se me ocurran. Ya sabes, si te ha gustado este vídeo, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos. Por aquí tienes muchísimas ideas más. Recuerda visitar mi blog creayrreciclar.com, donde encontrarás mucha más información e ideas de reciclaje creativo. Para no perderte ninguna de mis ideas, suscríbete a mi canal y activa la campanita de las notificaciones. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!